Prosigo con novelas sobre dictadores 2. Pues aquí hay dos ensayos sobre novelas de dictadores y refiere datos importantes siguiendo desde la perspectiva de, de estas novelas de dictadores y de forma de anécdota, pues Augusto Monterroso nos dice que en 1968 Mario Vargas Llosa le escribió, estando él en Londres, y le propuso participar en un proyecto literario, un libro de cuentos sobre dictadores hispanoamericanos. Y es que acá a Dulce Monterroso, que le parecía una idea genial, un proyecto grande con el que podían participar no solo él, sino que muchos autores hispanoamericanos que eran parte del boom, porque en esa época, pues aunque ellos no entran en el boom, pero sí son parte de todo ese compendio de escritores que se quedan fuera del boom, que son Alejo Carpentier, José Donoso, Julio Cortázar, Carlos Martínez, Augusto Roa y el mismo Vargas Llosa. Y pues a él le parecía uno de un proyecto muy importante, eh, pero que al final él no quiso aceptar porque no le gustó el tema. No le gustó el tema, se sentía como que al momento de escribir, al meterse en el personaje de Anastasio Somoza, él se sentía como que al final le iba a sentir lástima más que alguna otra cosa. Al final él lo iba a considerar el porqué de sus acciones y que si en caso él fuera el personaje sí se hubiera sentido y más bien lo iba a poner en un pedestal y en la medio de la lástima y no como que si él hubiese sido un juez lo hubiera mandado a matar una vez, prefiere él ahí. Y pues dice él que pasaron 15 años y él nunca supo el libro. Han pasado 15 años desde ese entonces y él no supo el libro. Y me parece eh, muy chistoso, por así decirlo, cómo nombra él a eso. Que todo quedó en proyecto y él lo denomina la invencible historia literaria de lo que no se escribió, dice él ahí. Me parece, es chistoso porque él dice que se puede contar como anécdota, no pasó, o sea, podía ser algo grande, pero al final no pasó, pero lo que sí originó fue tres grandes novelas, como El recurso del método de Carpentier, La Tierra Nostra de Fuentes y Yo de Roa Bastos, que a partir de esta idea seguramente se gestaron estas grandes novelas y que al final fue algo bueno esa proposición que Vargas Llosa hizo porque salieron tres grandes novelas y pues de los demás escritores no se supo qué hicieron, pero se sabe de ellos tres. Y bueno, ya como mencionar de último, no ensayo, sino que este es un cuento que se llama De lo circunstancial o lo efímero. Aquí podemos notar el título que es mero curioso, de lo circunstancial o lo efímero, que si lo vamos desglosando, por así decirlo, lo circunstancial es aquello que determina una circunstancia o depende de ella. Y lo efímero es aquello que dura poco tiempo. Y bueno, creo que ya desde el principio nos está diciendo que esto que va a pasar en el cuento es algo que es una circunstancia tanto que va a pasar, que no es habitual, pero que también es efímera. Y aquí es un cuento en donde hay dos personajes, un escritor que es el esposo y su esposa y el narrador omnisciente. Acá desde entrada nos va diciendo que el escritor gana un premio.
pero obviamente se lo va a ir a decir a su esposa, pero aquí hay un juego entre diálogos que el mismo narrador nos dice, pues porque ellos entablan una conversación de esposos en el que el esposo le dice que ganó y la esposa ella se hace la desentendida y dice pues, que ganaste, ¿verdad? Y él le dice pues el premio y aquí empieza allá a plantearse como que el conflicto de la historia, ¿verdad? Y dice, empieza a decir que se ganó el esposo empieza a decir que se ganó el premio, pero que no le importa haberlo ganado. Lo que en realidad le importa es que lo envió y que la intención con la que lo envió era lo más importante. Y ese era su argumento, que escribió el cuento para probar suerte, a ver qué pasaba, perder el miedo al éxito que posiblemente podría tener. Y lo que le importaba ahora era seguir escribiendo. En cambio, la esposa, ella, cada quien en su mundo, ¿verdad? Ella pues lo que quiere es salir en el carro, ella quiere pasear en el carro, ella se imagina estando en ese carro que se ganaron. Ella también en medio de la discusión que se empieza a realizar, a ella le interesa más quién va a manejar el carro y quién, si ella o su esposo, si ellos aprenden o al final los nervios ganan y contratan a un chofer, dicen ahí de forma muy irónica tal vez, porque ni para pagar el chofer tampoco hay. Y empieza, hay un momento en que se pone como, el autor le pone una pausa a los personajes y empieza el narrador. Empieza el narrador a dar ciertas ideas o ciertos argumentos que, que empiezan tanto como un diálogo con el personaje escritor. Entonces empiezan a hablar de esas ideas, que acá son ideas, porque es un texto que es más ideas y de pensamientos que de propiamente acciones. Entonces empiezan a hablar de los certámenes. Es como una crítica, lo veo yo, porque empieza a decir cómo fue el momento en que se enteró del certamen y empiezan a hablar de las posibilidades de ganar entre los amigos o la posibilidad de, de no llegar a ningún lugar y que también hay posibles trampas, que en los certámenes hay trampas, de que si alguien gana es porque hay amistades, que si alguien también puede ser que hay un escritor que no les caiga bien al jurado, entonces a él lo dejan por un lado y gana otro, porque simplemente les caía mal el otro, que siempre hay alguna forma y por la que se va a ganar. Y de ahí nos va hablando de las bases del concurso, que esas bases, si las leemos y las releemos, vemos que son muy ambiguas. Hay mucha ambigüedad, no hay nada de claridad. Siempre hay como que eso de que eh, no redactaron bien, se podría decir al final de lo que quiere decir acá. Pero acá lo que realmente las bases son para enredar al lector. En realidad pienso que es como un enredo, pero también a la vez para descifrar algo acá. Y ese descifrar se hace como que esas bases de hablar o criticar de aquello que, por ejemplo, las bases decían que tenían que hablar de temas que se acercaran mucho a cuando las personas ya derrochan, cuando las personas se podría decir que ya van como a la gula de lo que hacen, que hacen más o quieren más de lo que refieren. Aquí hay ciertas críticas en eso. Y también luego se va a cuestionamientos, que es propio que, porque aquí vienen a cuestionamientos de la importancia de haber ganado y cuál es el fondo
del concurso, que eso se podría hablar incluso en la vida real, se podría decir, ¿cuál es el fondo de un concurso literario? ¿Es por la institución o es en realidad por la literatura? Entonces, todo eso me parece muy interesante porque aquí son críticas. Aquí, al final, aquí, en medio de todo esto, el narrador anda haciendo esas críticas referente a los certámenes, que si en realidad hay una finalidad o no la hay, si en realidad solo es para enaltecer, en este caso, la empresa automotriz, o si en realidad tiene un fin literario. Pero al final parece que no hay un fin literario, sino que es más bien por la mera empresa automotriz. Y pienso que ya al final de este cuento, me parece que a pesar de toda esa discusión, a pesar de toda aquella crítica que la esposa le hace, porque ya su vida de tragos la esposa, pues de una forma muy cruel, le lanza estas palabras al escritor que de cierto modo, pues puede ser verdad, puede pasar, o son los pensamientos que siempre se tienen, que el escritor nada que ver, que el escritor no gana dinero, que el escritor, creo que volvemos a esos varios oficios del escritor, que el escritor no puede vivir tampoco de solo escribir, sino que tiene que tener otros oficios. Y creo que todo pasa al final con lo efímero, que lo efímero me parece tan, es como eso de que la vida es efímera y hay que vivirla. Y creo que eso es lo que dice al final del cuento. Nos deja eso de que eso de lo efímero es tan, la vida pasa tan rápido y que como esa discusión que tuvieron, pues pasó, fue tan efímero y que luego hay que estar feliz. Y pues solamente, gracias. Gracias, Carmen. De nada, Manuel. Realmente, dice que como tú dices, esta obra literaria de Augusto Monterroso, bueno, sabemos de antemano que Monterroso tiene como que esa habilidad de que cada vez que escribe, ya sea un microrelato o un ensayo, le gusta jugar mucho con lo que él dice, con lo que él pone y lo hace de una manera tan sutil a veces que es para leer entre líneas y ver hasta dónde nos puede llegar a llevar. Incluso hay varios aspectos respecto a lo que comentabas, a lo que decías. Recuerdo yo que uno de esos textos, vamos a ver, sí, cabal, de hecho el último, el de lo circunstancial y lo efímero, hay una parte donde pareciera que se rompiese la cuarta pared y es donde el narrador omnisciente empieza a contar todos estos eventos, porque incluso ya esta pareja empieza a beber vino y llega a un punto donde el esposo y la esposa dicen que no se sienten como ellos mismos, como que fueran personajes y que ellos solo están diciendo lo que ya está establecido para decir. Y eso es tan curioso porque a veces pareciera en la vida que uno está hablando con alguien, conversando, y uno quiere como que ser algo original, decir algo un poquito más sincero, honesto, pero dice algo que como que ya está establecido. Y eso me lleva a lo que dice de los obituarios y las esquelas, que ese es uno de que conocí a algún amigo o escritor que acaba de morir, está como que, quiero decir algo como que fue un gran amigo, su obra es buena, pero no suelo decir eso, quiero ser un poquito más original, un poquito más directo. Todo para darse cuenta que al día siguiente, 6 personas más han pensado exactamente lo mismo que él. O sea, siempre es como que todo un juego, ¿verdad? Igual cuando menciona la muerte de Horacio Quiroga, es un texto bastante interesante. Incluso y en las partes finales de ese texto hay una parte que a mí me encanta. De hecho, es una de mis líneas favoritas, en la cual, no sé si la encuentro, en la cual dice, Horacio Quiroga quiso dar y lo dio, y muy buenos consejos o reglas sobre la mejor manera de escribir un cuento
y no de vivir la vida, porque Horacio Quiroga tenía como que esta habilidad. Y digamos que hay muchos cuentos como que intentan decir cómo debería vivirse la vida o qué cosas podríamos hacer para vivirla. Y es bastante curioso eso. Igual yo creo que toda esta obra de Augusto Monterroso presenta muchas más cosas que las que podemos dejar ver aquí en este pequeño conversatorio. Carmen, mis compañeros tienen un par de preguntas para ti. Entonces le voy a ceder la palabra a cada uno de ellos ahorita y luego a ti para que la vayas Ok. respondiendo. Eh, Gracias, Carmen, por apoyarnos en esta celebración del centenario de Augusto Monterroso. Realmente fue alegre escuchar, digamos, esos pensamientos digamos, cuando yo leí el libro, pues sí me quedé un poco estancado, que no es muy habitual en mí leer ensayos y el poder escuchar esa explicación acerca de los diferentes autores, ¿verdad? Y en especial hasta géneros que abordó Augusto Monterroso, pues es como que más, como que trae una luz extra a mis lecturas, ¿verdad? Es más, en el primer micro relato de lo que es los libros tienen su suerte, pues al final Augusto Monterroso hace como una pequeña analogía, por así decirlo, ¿verdad? Donde compara la luz física y la luz que la literatura le puede traer a uno, ¿verdad? Porque él dice que y cuando los niños vean arriba y se estén tapando los ojos y no se distinga si es como por la luz del sol o por tu resplandor, ¿verdad? Y prácticamente es como concuerda con todo, porque después nos va a hablar de géneros, de autores, y es un libro muy completo, ¿verdad? Me gustó mucho y gracias por ayudarnos a entenderlo mejor. Y tal vez como una pregunta específica que yo tenga para tu persona es precisamente enfocándonos en el primer micro relato, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que a pesar de que un libro después de haber sido escrito tenga su propia suerte, ¿verdad? Porque normalmente a veces queremos bueno, al menos yo no he tenido la oportunidad, pero viendo la experiencia que tú tienes, y considero que a veces puede ser algo que hayas experimentado, o por qué un libro tiene su propia suerte, ¿verdad? Tal vez esa sería mi pregunta. Gracias, Carmen. Por nada, Saudi, es un gusto estar aquí nuevamente. Pues realmente es un gusto. Bueno, referente a tu pregunta, porque pienso que un libro tiene su propio destino, pues concordando con Augusto Monterroso, pues realmente sí, los libros tienen su destino porque tienen, digamos que su momento. Puede ser, como ya lo había dicho, que en su momento sea leído o no sea muy leído, sea conocido, o no reconocido, depende del estilo, que eso también a veces depende de muchos aspectos, creo que para que el libro pueda ser leído o no leído. Y por eso es que es muy recurrente esta idea del destino. Lo puedo ejemplificar, por ejemplo, desde el microrrelato de Augusto Monterroso, El dinosaurio. Cuando Augusto Monterroso hace El dinosaurio, seguramente lo pensó muy bien, lo pensó mucho. Esa forma magistral de hacerlo tan breve es lo que consolidó a que hasta hoy en día ese microrrelato sea conocido en Guatemala, en Hispanoamérica, en todo el mundo, que tenga tantas traducciones. Y creo que también porque, por ejemplo, en el decálogo de Augusto Monterroso, en el punto 2, dice, escribe para la posteridad, no escribas para tus contemporáneos, no escribas para los del pasado, escribe para la posteridad. Y creo que Augusto Monterroso sí tenía esa intención de escribir para la posteridad. Y he ahí que ese libro, que ese microrrelato ha tenido su destino, así como todos sus libros. Eh, ha,
ha, ha sido leído, sigue siendo leído y seguramente seguirá siendo un gran ejemplo de la literatura breve, que hasta hoy pues es como el cuento el microcuento que ha llegado a tantas personas y que la intención era que se quedara en la mente del lector. Creo que así es también como un libro, también desde el mismo autor le puede dar un destino. Muchas gracias, Carmen. Les doy la palabra a mis compañeros. Ahora voy yo y pues sí, es muy interesante poderte escuchar e incluso en el último ensayo que nos estabas platicando, que ya por nombre de lo circunstancial o lo efímero. Yo tengo una pregunta y sería, ¿cuál es el aspecto que más llama tu atención respecto a la estructura de ese ensayo? ¿Nos puedes comentar? Sí, en cuanto a la estructura, pues yo lo encuentro en el nudo, se puede decir en el nudo de este cuento, porque es un cuento, porque allí se empiezan a hablar de todas estas ideas que realmente el autor quiere que se sepan, y que estos cuestionamientos y que estas ideas sean retratadas, y como bien lo dijo Manuel, es como algo teatral, porque se rompe esa pared, ya se deja a un lado los personajes y viene el narrador omnisciente y parece que está hablando con el lector, está cuestionando también de una forma muy sutil, porque lo está diciendo ahí desde aspectos muy acerca del premio y acerca del certamen. Pero si vemos más allá, también nos está hablando de forma muy general acerca de los certámenes, nos está haciendo esos cuestionamientos y también está refiriendo esa forma de cómo puede ver un escritor la importancia de ganar el premio, pero no por lo que se ganó, sino por lo que escribió. Entonces creo que ahí se marca bastante eso, porque es lo que me parece más interesante. Ok, muchas gracias y muy interesante también tu respuesta. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Daniel. Buenas noches, Carmen. Primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros y usar tu tiempo para poder apoyarnos en esta actividad. Mi pregunta es con respecto al cuento de lo circunstancial a lo efímero, y es, ¿crees que es posible que el ensayo fuera el mismo si se cambiaran los personajes y el objeto de la discusión? Buenas noches, Daniel. Gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, referente a tu pregunta, creo que en cuanto si cambiamos a los personajes, pues creo que no podría variar tanto, porque el tema seguiría siendo el mismo. Entonces, acomodándolo de diferentes formas, pienso que sí sería el mismo el tema, tendría el mismo valor que se le está dando, por ejemplo, ahora en este momento. Pero si cambiamos el tema, entonces ya no tendría el mismo valor. Por ejemplo, desde los personajes pueden ser dos amigos, pueden ser un padre, un hijo hablando del premio, pueden ser dos amigos hablando del premio, y puedes cambiar la idea, por ejemplo, de que al otro siempre le interese más el premio, y que al final siempre hay como que esas ideas contra el escritor de que es pobre, de que solo sabe escribir, o esos aspectos que redundan ahí, ¿verdad? Entonces creo que si se cambia el tema, más no los personajes, entonces ahí sí variaría con el tema, pero si los personajes, entonces sí se podrían hacer ciertos cambios, pero eso ya se podría hacer solo desde lo intertextual, a menos de que alguien venga y quiera renovar este texto, que obviamente sí se puede hacer con lo intertextual al final, porque, o ya bien se puede hacer con un microrelato, se podría hacer algo intertextual desde este texto a crear otro texto. Muchas gracias, Carmen. De nada.
Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente estamos agradecidos que nos hayas acompañado. Yo sí quisiera agregar un par de cosas más respecto a lo que nos has ido comentando respecto a esta tercera obra de Augusto Monterroso, porque esto también es curioso, porque muchos suelen ubicar a Monterroso por el microrrelato de El dinosaurio, y generalmente cuando uno se pone a pensar, ¿habrá escrito algo más o habrá hecho algún otro trabajo? La mayoría no conoce que Augusto Monterroso hizo este tipo de trabajos. Hasta es curioso porque no, bueno, por lo menos yo tampoco conocía que él había escrito ensayos. Según yo, su obra era solo microrelatos, microcuentos prácticamente. Y es también curioso por lo que venimos diciendo respecto al primer texto, ¿verdad? Que los libros también tienen su propia suerte, donde puede ser que toda la obra que haya escrito un autor X, de toda esa obra, solo una parte se conozca. Un ejemplo claro podría ser Allan Poe, que la mayoría lo conoce por sus textos de terror y de miedo, pero la parte poética está desconocida. O sea, pocos saben que Allan Poe también escribió poesía, igual como... Pues que, perdón, sí. Pues como también con lo que decías, si lo relacionamos, es como Alejandro Casona, tiene cierto compendio de poesía y casi nadie lo sabe, casi nadie lo ha leído, pero cuando uno lo encuentra, se da cuenta del por qué en su teatro hay mucha poesía, porque es un teatro con prosa. Entonces también esas conexiones del por qué, y también como decías que poco se conocía a Augusto Monterroso por otros cuentos. Hay otros famosos que los primeros que publicó, como Mr. Taylor, El Eclipse, que son los que lo catapultan a ser como que un escritor más conocido, porque fueron los que más éxito tuvieron, pero son cuentos un poco, son cuentos más largos. Ya después ya viene con el microrelato, que sin duda es él quien lo empieza a realizar y es algo bien interesante porque es algo que no se hacía y él viene y viene a hacer esto. O sea, por eso es que pienso que él sí lo pensaba, él sí tenía así como que ese ideal de este subgénero, le podríamos decir, porque de la narrativa. Algunos le dicen género, pero yo lo veo más como subgénero, porque es como ver el cuento, la novela, el microrrelato. Y él sí tenía esa intención, porque al final, si te das cuenta, poco a poco los va haciendo más cortos. Al principio sí eran breves por verlos así, y son cuentos, algunos de 8 páginas, como el de lo circunstancial a lo efímero, son de 8 páginas, no son cuentos cortos, porque el cuento corto sería 3 páginas, pero poco a poco los va reduciendo, vamos encontrando la oveja negra, el espejo y otros muchos más que son bastantes. Eh, el rayo que cayó 2 veces, y ahí sí se va viendo ya este trabajo minucioso, pero esa sutileza de trabajar lo elíptico siempre tenía una intención en cada uno de esos textos. Sí, la verdad, como tú dices, él empieza como que muy extenso y se va haciendo poco a poco más corto y más corto hasta dominar prácticamente lo que es la microficción. Y bueno, nos gustaría seguir hablando contigo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente te lo agradecemos que hayas aportado parte de tu tiempo para participar en esta actividad. Y como siempre, yo te estoy realmente agradecido de corazón por tu tiempo y por todo lo demás. Y no sé si los compañeros tienen algo más que agregar. Bueno, por mi parte, pues, nuevamente agradecer. Nuevamente,
hacer énfasis en que lo que tú compartiste el día de hoy a mi persona, y espero que a los demás compañeros, pues realmente me aclaró un poco más lo que es o el objetivo de este libro, las palabras mágicas, ¿verdad? Porque realmente son palabras mágicas, porque se abordan muchos, prácticamente desde la vida personal hasta autores y diferentes circunstancias, ¿verdad? Y a veces como no estamos como muy acostumbrados a absorber todo ese tipo de información, por así decirlo, pero muy agradecidos por esa orientación y gracias por apoyarnos en esta celebración de Augusto Monterroso en su centenario, ¿verdad? Gracias. De mi parte, pues también quiero reiterar el agradecimiento a Carmen por el gran apoyo que nos brindó en esta actividad y también gracias a Manuel que pues fue el enlace entre Carmen, ¿verdad? Entonces, gracias a los dos. Y por último, ya sería hasta redundante, pero finalmente igual agradecerte por tu tiempo y por brindarnos tu conocimiento el día de hoy. Pues les quiero agradecer por invitarme. Pues es todo el grupo de ustedes que a través de Manuel sí, pero pues gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de esta celebración. Yo en realidad sí admiro bastante a Augusto Monterroso, yo por eso que soy su fan, aunque no he leído toda la obra todavía, pero sí he leído parte de su obra. Y pues estoy muy feliz de haber estado acá. Para mí es un gusto, es un honor que también me escuchen, pues no cualquiera se pone a escuchar literatura, ¿verdad? Pero sí, ha sido mucho gusto para mí. Igual, gracias nuevamente. Sin nada más que agregar de mi parte, yo solo les puedo decir que les deseo una feliz noche y que en la medida de lo posible, pues, sigan leyendo no solo a Augusto Monterroso, sino a toda aquella persona que conozcan y que tengan un libro. Léanlo, vale la pena. Feliz noche, gracias.